¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues este día les traigo una nueva clase que es Panorama Bíblico y hoy vamos a ver el libro de Josué. Josué, recuerdan que es el caudillo o el guía de Israel que toma las riendas de entrar a la tierra prometida después de que Moisés muere. Y entonces él es el que se encarga precisamente de que el pueblo de Israel tome toda la parte de Canaán y divide la, la, toda la tierra prometida a las 12 tribus, ¿no? Bueno, 11 tribus, porque recuerden que los levitas no tienen tierras, ¿no? Como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a ir viendo todo esto del libro de Levítico, digo, perdón, del libro de Josué, ¿sí? Y, a ver, estoy sacando mis apuntes, ¿de acuerdo? Ok, entonces veamos la primer diapositiva, ¿qué les parece? Para que, aquí, transición, ahí está, ya, listo, ahí estamos viendo, ¿no? Panorama bíblico, clase 7 libro de Josué, vemos que ya había muerto Moisés. Recuerden que creemos que es el que terminó de escribir el libro anterior, de Deuteronomio, que menciona la muerte de Moisés. A ver, déjenme pasarme acá. Ahí estoy, ya, ahí estaba. No sabía yo, pero ya, ahí estoy. Sí, entonces vemos que él se queda al frente y entonces ah, podemos retroceder un poquito, vamos a ver un poquito qué llevamos de historia hasta este momento, ¿no? O sea, Dios eligió a Abraham y a su familia eh, y le dice que se convertiría en un pueblo. Este pueblo es el pueblo de Israel, y luego es esclavizado en Egipto, si se acuerdan. Así que a través de Moisés Dios restauró a Israel de Egipto, o sea, lo saca de Egipto, e hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Están un año allá en el monte Sinaí y los lleva a través del desierto. Así que después de esto Israel hizo campamento fuera de las fronteras de la tierra prometida, ¿sí? Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrar a todos lo, a todas las otras naciones cómo es el Dios, cómo es el Dios de Israel, cómo es el Dios de Abraham, ¿no? Eh, el libro de Josué continúa justo después de la muerte de Moisés. Israel está listo para pues entrar en la tierra prometida, ¿sí? La historia de Josué está, o sea, el libro de Josué está diseñado, está armado en cuatro movimientos principales, ¿sí? O divisiones principales, ¿sí? Primero Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, es una vez que están allí, se enfrentan a todas a cananeos, ¿no? O sea, las diferentes tribus cananeas o pueblos cananeos, ¿sí? Que son hostiles y entran en batalla con ellos. Bueno, tendríamos que decir que no con todos, ¿eh? No con todos entran en batalla porque muchos sí aceptan al rey de Israel, perdón, al Dios de Israel, y se convierten con el Dios de Israel, o sea, se convierten en judíos, ¿sí? Y lo aceptan como su Dios, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante, algunos ejemplos, ¿sí? Después de todas estas, sería la tercera parte, ¿no? Pues, después de todas estas victorias, Josué divide la tierra prometida en heredades o herencia para las 12 tribus, ¿sí? Y en último lugar, el libro concluye con los discursos finales de Josué al pueblo de Israel antes de su muerte, ¿sí? En la... Ok, espérame. Ahí está. La primera...
bueno, la primera sección indica o inicia más bien en la muerte de Moisés, y Josué es nombrado el nuevo líder o caudillo de Israel, ¿sí? El autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés, así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer a la Torá, a obedecer los libros, o sea, y o sea, los mandamientos, no todo lo de los mandamientos de Levítico, Números, sí, este, para que continúen en el pacto, sí, que les fueron entregados en el monte Sinaí, de acuerdo. Entonces, bueno, hay aquí una cosa que menciona en la mayoría de los estudios acerca del libro de Josué, que realmente este, él no escribió el libro, sino que al parecer un levita o un escriba fue el que hizo el libro, ¿sí? Porque incluso menciona la muerte de Josué y todo, y la narrativa sigue siendo la misma, ¿no? Entonces posiblemente era alguien que estaba muy cercano a él, el cual le iba narrando y él iba escribiendo, ¿no? O era uh, el testigo ocular de todo lo que estaba sucediendo, y todo eso lo iba escribiendo, ¿sí? No se sabe exactamente, pero es una sola persona la que escribe el libro, ¿sí? Pero al parecer no fue Josué, sino alguien más cercano a él, ¿no? Muy cercano a él. Y luego Josué envía a espías a la tierra prometida, igual que lo hizo Moisés, igualito, ¿sí? Y resulta que, si se acuerdan de números, ¿no? Ahí si lo ven, busquen números, capítulo 13 y 14, ahí van a ver cómo son enviados los espías por Moisés a la tierra prometida, ¿sí? Excepto que en esta vez las cosas van mucho mejor, ¿no? Son muy diferentes. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir a Dios, al Dios de Israel, ¿no? Este, esto lo vamos a poner un poquito más adelante. Y vemos luego a Josué liderar todo Israel a través del río Jordán, ¿no? Y incluso vemos como, igual que el mar rojo se abrió frente a Moisés, también en el Éxodo, si se acuerdan, bueno, aquí también el Jordán se abre para que ellos puedan pasar, ¿sí? En seco y no tengan ningún problema, ¿de acuerdo? Y los sacerdotes con el acta del pacto la van cargando, ¿sí? Y atraviesan, ¿no? Para que eh, todo el pueblo de Israel los siga. Ellos van al frente y todo el pueblo los va siguiendo. Ahora en el capítulo 5 la historia hace una transición al pueblo. El pueblo mira hacia atrás y van a examinar sus raíces, ¿no? Como el pueblo del pacto de Dios, ¿sí? Y cómo se hizo ese pacto, así que la nueva generación es circuncidada, ¿sí? Y celebran su primer Pascua en la tierra prometida, en ese momento, ¿sí? Luego ellos se preparan para seguir hacia adelante, y Josué tiene un extraño encuentro, ¿no? Con un misterioso guerrero que eh, resulta ser un ángel, capitán de los ejércitos de Dios, y Josué le pregunta si él está de parte de ellos o de sus enemigos, ¿no? Entonces él le dice que no, que él no está de parte de ninguno de los dos. Ahí entonces Josué, pues habría que se hace la verdadera pregunta, ¿no? Si está del bando de Dios o no. Esto deja claro que esta historia es más bien de, no tanto de Israel contra los cananeos, ¿no? Sino que más bien es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar un rol, ¿sí? Más bien de espectador,
y en ocasiones pues participará, ¿no? Pero muchas veces nada más ve como Dios actúa para, derrotar esas tribus que ahí estaban, ¿no? Esto es lo que vemos en esta sección y encontramos historias también acerca de ¿cómo se llama? Los conflictos de Israel que tuvo con diferentes grupos cananeos, ¿no? O diferentes tribus. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de dos batallas, ¿no? Realmente dos batallas principales, y esto es seguido por una serie de historias cortas realmente, y que condensan unas breves resúmenes de años, ¿no? De luchas, de batallas, pero son bastantes años, ¿no? Porque realmente se cree que el libro son 25 años, ¿sí? Atraviesa 25 años de guerras, de batallas, ¿no? Entonces sí es bastante tiempo, no es así que entran y van derrotando a todo el mundo, no, o sea, fueron bastantes años de guerra, ¿no? Que ellos tuvieron. En las primeras dos batallas estamos hablando de Jericó y de Ai. ¿Sí? Estas ofrecen una imagen pues contrastantes una de la otra, ¿no? Y vamos a ver por qué la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. ¿Sí? Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo, ¿sí? Vemos que va pasivo, así que permite que la presencia de Dios en el arca, ¿sí? Los dirija alrededor de la ciudad, ¿sí? 7 días, y justo como Rahab, ¿no? Si se acuerdan de Rahab, este, se acuerdan que era una prostituta que recibe a los dos espías y los cuida, los protege y acepta al Dios de Israel, y los permite que escapen, ¿no? Sin que nada les pase, y les dice, cuando vengan, acuérdense de mí, ¿no? Entonces, justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, eh, ellos pensaban que tal vez el pueblo de Jericó pues haría lo mismo, ¿no? Pero no lo hacen, al contrario, ¿no? Así que como ellos estaban creídos que su fortaleza era impenetrable, que su fortaleza era indestructible, ¿sí? Entonces ellos digamos que se trincheran detrás de los muros, que eran, según dicen, de 4 o 6 metros de ancho. Entonces ellos decían que, pues, que no le tenían miedo a Israel, ¿no? Al pueblo de Israel. Pero vemos que en el séptimo día los sacerdotes tocan las trompetas y todo el pueblo grita y grita, y los muros caen, ¿no? Caen produciendo la victoria para Israel. El punto de la historia es que Dios es quien libra o liberará a su pueblo, ¿no? Israel solo necesita confiar y esperar, ¿no? Pero en la siguiente historia, donde nos narra la batalla en Ai, se señala un punto totalmente opuesto, ¿no? Hay un israelita llamado Acai que roba de Jericó algunos de los objetos preciados que solo le pertenecían a Dios, ¿no? Acuérdense que él le dice que no toquen nada que no se lleven botín, que no toquen absolutamente nada, ¿no? Que nada más les dice que tomen algunas cosas muy precisas. Y también miente, Acai también, cuando le preguntan, miente acerca de ello, ¿no? Esto es algo bastante absurdo después de que Dios acaba de hacer con el pueblo de Israel, ¿no? Pero bueno, pues así lo hacen, ¿no? Peca en ese sentido, así que Israel empieza la batalla en la ciudad de Ai y son completamente derrotados, ¿no? Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y liderar con severidad, ¿no? Con el pecado de Acai, ¿sí?
de manera que estas dos historias son colocadas, ¿sí? De alguna forma, digamos, para que veamos lo importante, ¿no? Si Israel va a heredar la tierra prometida, debe de ser pues obediente, ¿sí? Y confiar en los mandamientos de Dios, ¿no? O sea, obedecer los mandamientos de Dios. Ellos no reciben un trato especial, ¿no? No van a recibir un trato especial, ¿sí? Sino que deben de ser obedientes. Ahí está. La segunda parte de la sección comienza con los Gabaonitas, ¿sí? Un pueblo cananeo también, una tribu cananea, y ellos hacen justo lo que hizo Rahab, ¿no? Ellos se vuelven al Dios de Israel y lo aceptan, ¿no? Y hacen la paz con Israel, precisamente. Y esto, pues, contrasta, ¿no? Con todos los demás reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas entre ellos y coaliciones para poder destruir a Israel, ¿no? Pero así como Israel lucha contra ellos, ¿sí? Y los vence aplastando, ¿no? Realmente a todos ellos los vence, de manera que toda una sección termina con una lista de resumen de victorias, poniendo ejemplos, ¿no? de las victorias de Moisés y las victorias de Josué, ¿no? Van ahí poniéndose a la par para ver todas las victorias de uno y de otro, ¿no? Ahora aquí, permítame un momento. Sí. Ay, perdón, perdón. Ahora podemos ver un momento que aquí muchos mencionan que es como un genocidio, ¿no? Lo que hicieron a estas victorias, esta violencia, ¿no? Que ellas contienen, y es posible que muchos se pregunten, ¿no? Como les puse ahí, no dijo Jesús que amarás a tus enemigos, porque aquí Dios está declarando la guerra, primero porque los cananeos, bueno, ya vimos las razones anteriormente, ¿no? En lo que es desde Génesis, vemos todo lo que había sucedido, y ahora estamos viendo por qué Dios está diciendo que no dejen a nadie, ¿no? Podemos ver lo que es la historia de todo lo que había sucedido, ¿no? Las culturas de los cananeos se habían pues vuelto realmente corrupta en extremo, ¿no? Muy, muy, muy corruptas, incluso o sea, referente a lo de que es el sexo, en Levíticos 18, ¿no? ¿Se acuerdan? Además también practicaban ampliamente lo que son los sacrificios de los niños, y eso ya también lo mencionamos. Deuteronomio capítulo 12 del versículo 29 a 31, ahí lo pueden encontrar. Dios no quería que estas prácticas pues influyeran, ¿no? En el pueblo de Israel, así que los cananeos debían de ser destruidos, ¿no? Ahora estamos hablando de algo así como un genocidio, ¿no? O sea, lo podemos ver así a simple vista, si no lo razonamos bien, si buscamos nada más los versículos así fuera de contexto, para hacer un pretexto, entonces sí lo vemos, ¿no? A primera vista hay frases utilizadas en estas historias como los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes, ni nada que respirara, ¿no? A ver, espérame, es que me faltó, ahí está, ¿sí? Destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes, ¿sí? Nada, ¿no? Ni que respirara, ¿no? Pero si nos damos un segundo para analizar todo, podemos verlo más de cerca y nos damos cuenta que estas frases son claramente hiperbólicas, ¿no? O una hipérbole, así se le llama, ¿no? Y no son literales realmente. Así que regresamos, por ejemplo, a los mandamientos originales, ¿no? En Deuteronomio 7, ahí habla acerca de los cananeos, ¿no? Primero se les dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego
que los destruyan totalmente, y esas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos, con los cananeos, ¿sí? O sea, iba mencionando las diferentes tribus, ¿sí? Entonces, no puedes casarte con alguien que has destruido totalmente, ¿no? Así que debemos, o hacer negocio con gente que ya se murió, ¿no? O sea, que no existe, no es posible, ¿no? Entonces, así que debemos de entender el punto, ¿no? La misma idea de aplicar las historias se deben de aplicar en Josué, ¿no? Igual, si miramos de cerca, vemos ejemplos como se nos dice que Josué en capítulo 10 del versículo 36 al 39, que Israel no dejó ningún sobreviviente en la ciudad de Hebrón o de Bir, ¿sí? Pero luego en el capítulo 15, versículo 15 del 13 al 15, perdón, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que debemos de entender es que la narrativa de Josué cuadra muy bien, ¿sí? En los registros de antiguas batallas, ¿sí? Utilizando lenguaje hiperbólico y no literal, ¿no? Como parte de un estilo de narrativa de aquella época, ¿no? ¿Sí? De manera que la palabra que hay, genocidio, no encaja con lo que vemos, ¿sí? Realmente, eh, a la luz de la historia de los cananeos que sí aceptaron a Dios, al Dios de Israel, como Rab y los Gabaonitas y otros, ¿sí? Dios estaba abierto a que aquellos que lo adoraran, pues no les pasara nada, ¿no? Y permanecieran. Ahí está. ¿Sí? La última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel, ¿no? Estas batallas están limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas estas naciones de Israel estaban llamados uh, por Dios, ¿no? A buscar la luz, ¿no? Deuteronomios capítulo 26, ¿sí? Así que el propósito de esta historia de las batallas nunca es decirle al lector, al que está leyendo la Biblia en este momento, que vaya y ejerza violencia sobre los demás en nombre de Dios, no. Sí, porque acuérdense que eso lo usaron mucho en las cruzadas y todo, ¿no? Precisamente esta parte lo tomaban como que debían de llegar y destruir a los pueblos que estaban en la tierra prometida, igual que el pueblo de Israel, ¿no? Más bien estas historias muestran que Dios, llevando su justicia sobre la maldad humana en momentos especiales de la historia, ¿sí? Y como el libro a Israel se debe de ser aniquilado por el escaneo, ¿no? Después vemos como Dios, al mismo, es que no sé si me doy a entender bien. O sea, de la misma forma que usa al pueblo de Israel para derrocar y destruir estas creencias, todas estas, lo que estaban haciendo los cananeos de adoración a Baal y a diferentes dioses a los cuales adoraban sacrificando niños y vidas humanas, ¿sí? También a Israel posteriormente lo juzga y casi lo aniquila, ¿no? Cuando él también se van hacia al dios Baal y a otros dioses a adorarlos y empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Incluso a sacrificar niños de los mismos de Israel, ¿no? Entonces Dios actúa usando a otros, ¿sí? Para destruir al pueblo de Israel y llevárselo a la cautividad, ¿no? Entonces, esto también debemos de tenerlo en cuenta, que no nada más
lo hace con los pueblos, diferentes pueblos de ahí de los cananeos, sino que incluso posteriormente también lo hace con Israel, ¿no? Ahora regresemos al libro, ¿no? A lo que estábamos viendo. Después de años de batallas vemos a un envejecido ya Josué, quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus, ¿no? Y la mayor parte de esa sección es una lista de fronteras entre las diferentes naciones, diferentes tribus de Israel, y realmente pues sí es algo muy un poco aburrido, ¿no? Monótono, este es con este y todo lo que va diciendo, ¿no? Y al norte y al oeste y lo va mencionando tonos, ¿no? Pero debemos de entender que esta lista era muy importante para el pueblo de Israel, ¿no? Era el cumplimiento de la antigua promesa de Dios a Abraham, de que sus descendencias pues, heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, ¿no? Todo se estaba cumpliendo. Lo que nos lleva a la sección final, vemos a Josué dar dos discursos, ¿sí? Permítame, aquí. Ahí están, ¿no? Ahí están todas las divisiones, ahí los vemos, ¿sí? Del pueblo de Israel. Ahí está todo cómo fue dividido toda la tierra prometida, ¿de acuerdo? Y ahí está, ¿no? Para que lo puedan ver, ¿de acuerdo? Si quieren me quito un momentito para que pueda, bueno, realmente nada más es lo que dice ahí, ¿no? Josué y la repartición de la tierra entre las 12 tribus. Ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? La división de las tribus de Israel. Y regreso otra vez. Aquí está, ¿no? Perfecto. Aquí podemos seguir viendo, ¿sí? Y entonces vemos que todo se va cumpliendo tal cual, ¿no? Todo se cumplió, ¿sí? Y ahí Josué comienza a dar los sermones, digamos así, ¿sí? Y vemos ahí que Josué en los discursos son muy similares a los que dio Moisés en Deuteronomio, ¿no? Josué le narra lo que Dios había hecho desde Abraham, ¿sí? Y va recordando todo lo que la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató o sea, desde los egiptos, cómo pasaron a través, cómo fueron dados los mandamientos, cómo los rescató también de los cananeos y les da su frase más recordada, ¿no? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová, ¿sí? O a Dios, en 24:15, ¿no? En su libro. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos, ¿sí? Otra vez ahí lo estamos viendo que realmente no los destruyen desapareciéndolos totalmente, sino al contrario, ¿no? O sea, sí destruyen a los principales, digamos, pero a los pueblos no desaparecen por completo, ¿no? Entonces ahí les dice, ¿no? O sea, no se vayan con los dioses cananeos, ¿sí? No sean infieles al pacto, ¿no? Sean fieles al pacto que hicieron con Dios y así lo hacen todos si lo hacen así los llevará a la vida, ¿no? Y a la bendición de las tierras. Pero si son infieles al Dios de Israel, Israel mismo hará que caiga sobre ellos mismos el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos, ¿no? Por eso les digo que posteriormente les pasa lo mismo, ¿no? Serán expulsados de la tierra hacia el exilio, ¿sí? Ay, espérame. Sí, sí, no les había puesto las frases, ¿no? Ahí están, ¿no? Incluso, entonces el pueblo dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. 24:24, ¿no? Ahí, después de todo, Josué, vemos después de todos estos
que les da todos estos sermones, les dice que ellos deben de tomar esa decisión, ¿no? Entonces el pueblo toma esa decisión y Josué muere a la edad de 110 años, ¿sí? Y fue sepultado en Tem, Timnat Será, el caudillo de Israel, así le llamaban a él, ¿no? El caudillo de Israel. Timnat Será significa porción suplementaria o extra o sobrante, ¿no? ¿Sí? Que se le fue dada a él. Entonces, esto está cerca de la región montañosa de Efraín, sobre la ladera del monte Gas. ¿Sí? También vemos ahí que es enterrado los huesos de Josué, que se habían traído desde Egipto, ¿se acuerdan? Y los entierran en Siquem, donde compró Jacob, ¿se acuerdan? Para enterrar a su esposa y posteriormente es enterrado él ahí, ¿sí? También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de su hijo Fines, en el monte de Efraín también, ¿sí? Y aquí acaba lo que es el libro de Josué, ¿sí? Vemos ahí muchas batallas, como les digo, no es un genocidio porque no destruían así arrasando como incluso posteriormente hicieron muchos mongoles o ¿no? Muchos imperios, que igual la narrativa es la misma, ¿no? Que destruían todo a su paso y no dejaban nada con vida y todo, pero realmente vemos que la historia no es así, ¿no? Que a pesar de que la narrativa se menciona, vemos como los pueblos vuelven a retomar sus vidas normales y lo que hacen es que el culto ya no lo hacen hacia sus dioses que tenían, sino que lo hacen hacia los dioses de los nuevos imperio que los tiene bajo su custodia, ¿no? Muchos hicieron lo mismo ahorita con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces adoptan a Dios como su Dios y se van hacia lo que es el judaísmo, ¿no? Pero otros muchos, a pesar de que habían sido conquistados y que los judíos los tenían bajo su dominio, ellos seguían adorando a sus propios dioses, por eso les menciona que no caigan en eso, que no se vayan a los dioses de los cananeos, ¿no? Sino al contrario, que sigan a Dios de Israel y que ya depende de ellos si quieren que sus tierras y sus vidas sean bendecidas o quieren que caiga sobre ellos el juicio de Dios, ¿no? Pero bueno, esto lo seguiremos viendo, vamos a seguir en el próximo libro, ¿no? Acuérdense que en el Antiguo Testamento son libros y en el Nuevo son cartas, ¿de acuerdo? Ok, que Dios les bendiga y los guarde mucho. Hasta luego.